Mi padre me dio a escondidas 150.000 euros para que tuviera un colchón. Con rapidez, usé todo el dinero para comprar lingotes de oro. Mi suegra instigó a mi marido para que le diera su tarjeta a su hermana, y así comprarse un coche. Cuando él fue a pasar la tarjeta y vio el saldo, se quedó petrificado. Aquella noche, me senté sola en nuestro apartamento, en el 16º piso en Madrid. El sonido de los coches en la calle llegaba hasta mí como el eco de olas lejanas. La casa estaba iluminada, pero mi corazón estaba a oscuras. Sobre la mesa de centro, una fina y gélida tarjeta bancaria. La miré durante tanto tiempo que sentí que ya no era una tarjeta, sino una delgada hoja de cuchillo colocada justo entre mi marido y yo, cortando de raíz la falsa paz de mis años como nuera. Me llamo Elena. Mi marido se llama Javier. Mi suegra Carmen, mi cuñada Laura y mi hija Ana. Este año cumple 5. La niña dormía en su habitación abrazada a un conejo de peluche con las orejas desgastadas, girándose de vez en cuando y chasqueando los labios como si soñara que comía un helado. A veces me pregunto si, de no ser por ella, seguiría esforzándome, aguantando, para mantener lo que llamamos familia. Pero luego, al ver su pequeño cuerpo, me recuerdo a mí misma que en la vida hay que tener siempre una vía de escape. Y esa vía de escape, a veces, no reside en el afecto, sino en algo mucho más crudo: el dinero. Mi padre se llama Manuel. Vive en un pueblo de Asturias. Ha sido albañil toda su vida, más acostumbrado al cemento y al polvo que a las palabras dulces. Mi madre falleció hace más de un año. Desde que ella se fue, mi padre es como una vieja viga de la casa que sigue en pie, soportándolo todo, pero pudriéndose silenciosamente por dentro. Llama menos. Sonríe menos. Cada vez que hablamos, solo pregunta lo mismo. ¿Estás bien? ¿Ana se porta bien? ¿Cómo le va a Javier en el trabajo? La semana pasada vino a Madrid a visitarme. Llegó al atardecer, bajo una llovizna fina. Se quedó parado frente a la puerta, con una mancha de humedad en la chaqueta y el pelo salpicado de gotas. Abrí la puerta, lo llamé papá, y sentí un nudo en la garganta, sintiéndome de repente como una niña. Mi padre entró y miró alrededor del espacioso apartamento, los muebles brillantes. No dijo si le gustaba o no, simplemente se sentó en el sofá, frotándose sus manos callosas como si buscara calor. Le serví una infusión caliente y se la puse delante, diciendo suavemente: «Bebe esto, papá», para entrar en calor. Cogió la taza, pero no bebió. La abrazó con ambas manos, con la mirada perdida en el líquido. Después de un largo rato, dijo con voz ronca: «Tu madre ya no está», y no dejó de pensar en ello. «Te casaste y te viniste lejos. Aquí no tienes familia, y temo que te sientas sola». Forcé una sonrisa. «Estoy bien, papá. Javier me quiere, solo que es un hombre ocupado con sus negocios, ya sabes cómo es». Mi padre levantó la vista. Su mirada era tierna, pero tan profunda, que parecía ver a través del «estoy bien» que acababa de pronunciar. Suspiró y, en silencio, abrió la desgastada bolsa de tela que llevaba. Sacó una libreta de ahorros envuelta en varias capas de plástico, junto con un sobre abultado. Lo empujó hacia mí, con delicadeza, como si temiera hacerme daño. «Toma». Antes de que pudiera reaccionar, abrió la libreta. La cifra que vi me heló la sangre. 150.000 euros. No soy de las que se deslumbran con el dinero, pero entendía perfectamente que para conseguir 150.000 euros. Mi padre había intercambiado años de sudor, días de sol abrasador subido a un andamio, y noches de frío acurrucado en la pensión de una obra. Me levanté de un salto. «Papá, es demasiado. No puedo aceptarlo. Guárdalo para tu jubilación». Mi padre gruñó, alzando un poco la voz como si hubiera herido su orgullo. «¿Qué jubilación, ni qué nada? Aún tengo fuerzas, no me discutas». Me quedé paralizada. Mi padre rara vez hablaba en ese tono, y cuando lo hacía, era porque tenía miedo. Miedo de que yo sufriera. Miedo de que no tuviera un respaldo. Sacó una tarjeta bancaria del sobre, la colocó sobre la libreta y dijo lentamente: «Esta tarjeta la acabo de hacer. La contraseña es tu fecha de nacimiento. Guárdala y no dejes que tu familia política lo sepa». Me sobresalté. «Papá, ¿por qué dices eso?». Me miró directamente a los ojos. Su voz se volvió más grave. «No es que desconfíe de nadie, hija, pero una cosa es que la gente te quiera y otra muy distinta es que, cuando vean que tienes dinero, te lo pidan prestado. Y un préstamo así es difícil de recuperar. Ya soy viejo. He visto a mucha gente. Tu madre, antes de cerrar los ojos, me cogió la mano y me lo advirtió. El dinero, que lo guarde Elena. Una mujer debe tener un plan de respaldo». Al oír mi nombre en las palabras de mi madre, se me llenaron los ojos de lágrimas. Abracé la libreta contra mi pecho, percibiendo el olor a plástico viejo y el polvo del camino de mi padre. Quería decirle que estaba bien, pero tenía la garganta cerrada.
Sabía que hay penas de nuera que no siempre se pueden contar. Si las cuentas, pareces una quejica. Si no las cuentas, se convierten en resentimiento. Mi padre se quedó un rato más, y luego dijo que se iba a su hostal a descansar, que al día siguiente tenía el vuelo temprano. Lo acompañé a la puerta. Se dio la vuelta para advertirme una vez más. Recuerda, no se lo digas a nadie. Ese dinero es tuyo. Me quedé mirando su silueta hasta que desapareció tras las puertas del ascensor. Cuando se cerraron, seguí allí, inmóvil, como si alguien me hubiera clavado al suelo. Volví a entrar. Miré el salón impecable, la foto de la boda colgada en la pared. En ella, Javier me abrazaba con una sonrisa radiante, los ojos llenos de promesas. En aquel entonces, creía que bastaba con que nos quisiéramos. Pero la vida real no es solo el marido y la mujer. También está la suegra, la cuñada, y esas bocas que siempre hablan de moral, pero cuyas manos están siempre listas para meterse en el bolsillo de otros. Desde que di a luz a Ana, mi suegra, Carmen, cambió por completo. No decía abiertamente que yo no sabía tener hijos varones, pero su forma de mirarme era suficiente para que lo entendiera. Cada vez que algún pariente preguntaba, ella sonreía y decía, «Bueno, una niña también está bien. Lo importante es que esté sana». Lo decía así, pero su mirada era como una daga. Mi cuñada Laura era el tipo de chica acostumbrada a ser mimada. Con 20 años, cambiaba de trabajo como de camisa, trabajaba unos días y luego se quejaba de que era agotador, de que el jefe era difícil, de que los compañeros no eran elegantes. Pero a la hora de ir de compras, nunca se quejaba de los precios. Laura tenía una costumbre. Cuando necesitaba algo, llamaba directamente a su hermano. Javier siempre estaba en medio. Quería a su madre, quería a su hermana, y siempre decía una frase que, de tanto oírla, me dolía. Cede un poco para que haya paz en casa. Pero esa paz nunca provenía de que su madre o su hermana cedieran. Solo yo cedía. Esa noche, acostada junto a Javier, no podía dormir. Miraba el techo, escuchando su respiración acompasada, y de repente pensé, si un día su familia se entera de que tengo 150.000 euros, ¿qué pasará? No dirían préstaselo a mamá, dirían que es dinero de la familia. Usarían las palabras marido y mujer para atarme como a un buey de arado. Recordé lo que mi madre solía decir en vida. Si tienes dinero, no lo dejes quieto como un cebo. Donde hay cebo, siempre habrá moscas. No quería que el dinero que mis padres habían ahorrado con tanto esfuerzo se convirtiera en un cebo. Esa noche abrí el móvil y consulté las noticias financieras. El precio del oro fluctuaba. No soy una experta en inversiones, pero entendía algo muy antiguo y muy real. El oro que se puede sostener en la mano es difícil que alguien te lo quite. A la mañana siguiente, llamé a un conocido de una joyería de confianza. Le dije sin rodeos, ayúdame a cambiarlo todo por lingotes de oro, del tipo estándar, con certificados, y hazlo con discreción. 3 días después, los lingotes de oro reposaban en mis manos, tan pesados que mi corazón también se sentía pesado. No por codicia, sino por sentir el peso de la responsabilidad. Los guardé todos en una caja de seguridad. La llave la llevaba en un pequeño bolso que siempre iba conmigo. Pensé que así volvería la calma. Pero como una de esas bromas que la vida suele gastar, justo después de hacerlo, sonó el teléfono. Era mi suegra. La voz de Carmen sonó rápida y firme, como si diera una orden. «Elena, ¿estás libre mañana? Iremos con Javier y Laura a ver un coche». Me quedé perpleja. «¿Qué coche, mamá?» «Un coche para Laura. ¿Qué va a hacer?» Se rió a carcajadas. «La niña acaba de conocer a alguien. La otra familia tiene dinero, así que tenemos que ayudarla a dar buena imagen. Le ha gustado un coche de casi 100.000 euros. Javier puede pagarlo». Estaba en el balcón, y una ráfaga de viento me heló la espalda. 100.000 euros. Para mí, esa era una cifra que podía desestabilizar a una familia. Intenté mantener un tono suave. «Mamá, casi 100.000 euros no es poco. Últimamente, el trabajo de Javier. Creo que está un poco ajustado». «¿Y si lo reconsideramos?» Carmen me interrumpió, su voz afilada como un cuchillo. «¿Ajustado? Es director. La gente lo respeta. No te pongas a controlar el dinero. En esta casa el dinero es de Javier. Si Javier quiere darle algo a su hermana, se lo da. Tú solo eres la nuera. Preocúpate de ser esposa y madre». Las palabras «solo eres la nuera» me golpearon directamente en el oído. Me mordí el labio hasta hacerme daño. No discutí más con ella. Solo dije, «Cuando Javier vuelva esta noche, hablaré con él». Esa noche, Javier llegó tarde. Su camisa olía a alcohol, sus ojos estaban enrojecidos por el cansancio. Se dejó caer en el sofá. Le di un vaso de agua
bebió de un trago y suspiró. Ha llamado mamá, le dije. Dice que mañana vais a comprarle el coche a Laura. Javier se incorporó de golpe. ¿Qué coche? Uno de casi 100.000 euros. Javier abrió los ojos como platos y se pasó las manos por el pelo. ¡100.000 euros! Ahora mismo en la empresa ya es difícil mover dinero. ¿De dónde voy a sacar tanto? Justo cuando iba a sentir un alivio, su teléfono vibró. En la pantalla ponía mamá. Javier me miró y salió al balcón para contestar. No oí toda la conversación. Solo vi que su espalda, al principio erguida, se fue encorvando poco a poco. Sí, mamá. Dejaré que lo piense, mamá. Sí. Era una postura que conocía demasiado bien. La postura de un hombre atado por la palabra deber. Javier volvió a entrar, evitando mi mirada. Dijo en voz baja, como si suplicara. Elena, compréndelo. Mamá dice que si no lo compramos, Laura quedará mal, y la boda se irá al traste. Dice que lo veamos como una inversión, que en unos meses, cuando Laura esté estable, lo devolverá. Lo miré, sintiendo un vacío en mi interior. Le pregunté en voz muy baja. ¿Crees que lo devolverán? Javier se quedó en silencio. Luego, como si recordara algo, me miró fijamente. Por cierto, ¿el otro día que vino tu padre, te dejó algo? Al oír esa pregunta, sentí como si alguien me estrujara el corazón. Así que ya lo sabía, o lo sospechaba, y estaba esperando el momento adecuado. Le pregunté, ¿lo sabías? Javier titubeó. Solo lo suponía. Solo quiero cuidar de la familia. Asentí, con una calma que me sorprendió a mí misma. De acuerdo. Si quieres usar ese dinero para cuidar de tu hermana, pongo una condición. El rostro de Javier se iluminó. ¿Qué condición? Dije cada palabra de forma clara, como si estuviera clavando clavos en el suelo. Ese dinero me lo dejaron mis padres para mi respaldo. Si lo usas, tienes que firmar un documento de préstamo, con la cantidad, la fecha de devolución y tu firma. Me lo pides prestado a mí. No es dinero de la familia. El rostro de Javier se puso rojo. Frunció el ceño. ¿Somos marido y mujer y me haces firmar un papel? ¿Tan calculadora eres? Lo miré directamente a los ojos. ¿Y tu madre? ¿Cómo me llama a mí? Solo la nuera. Cuando necesita dinero, es dinero común. Cuando habla, soy una extraña. No quiero seguir viviendo así. Nos miramos fijamente durante un largo rato, sin que ninguno de los dos cediera. Al final, Javier cogió el bolígrafo. Escribió con trazo tembloroso, no sé si de rabia o de vergüenza. Cuando terminó, extendió la mano. Dame la tarjeta. Mañana iré a pagar. Saqué la tarjeta que me había dado mi padre y la puse en su mano. Le dije en voz baja, como si fuera algo normal. La contraseña es mi fecha de nacimiento. Javier cogió la tarjeta y suspiró aliviado, como si acabara de ganar una batalla. Pensó que a la mañana siguiente todo estaría arreglado. Pensó que yo había cedido, pero no sabía que el dinero de esa tarjeta ya no estaba en la tarjeta, y que yo ya no era la mujer que solo sabía ceder para mantener la paz en casa. A la mañana siguiente, me levanté más temprano de lo habitual. El cielo de Madrid aún no había amanecido del todo. La luz amarillenta de las farolas se colaba por el balcón. Javier dormía a mi lado, inquieto, girándose de vez en cuando. Miré el rostro de mi marido mientras dormía, viendo claramente las arrugas de cansancio en las comisuras de sus ojos. Este hombre no era malo, simplemente estaba demasiado acostumbrado a vivir en el círculo de mi madre, mi hermana, mi familia, tan acostumbrado que ya no sabía dónde estaban los límites de su propia esposa. Fui a la cocina a preparar el desayuno como todos los días. La olla de gachas para Ana borboteaba. El olor a arroz nuevo llenaba el aire. Hice todo lentamente, como si un movimiento más rápido pudiera hacer que mis emociones se desbordaran. En mi cabeza, la imagen de la tarjeta bancaria en el bolsillo de la chaqueta de Javier aparecía una y otra vez. No me preocupaba el dinero, me preocupaba el momento en que él pasara la tarjeta. Javier se levantó justo cuando yo terminaba de poner los cuencos en la mesa. Me miró, con una expresión algo avergonzada, pero intentando actuar con normalidad. Llevo a mamá y a Laura a ver el coche un rato. Volveré para el almuerzo. Asentí, con voz monótona. Vale, acuérdate de comer bien. Javier se quedó un poco sorprendido. Quizás esperaba que dijera algo más. Pero no lo hice. Me agaché para soplar las gachas de mi hija. Ana, mientras comía, preguntó con inocencia. Mamá, ¿a dónde va papá hoy? ¿Va a comprarle algo a la tía Laura? ¿La tía Laura va a tener algo nuevo otra vez, mamá? La niña sonrió despreocupada. Dije que sí en voz baja y me di la vuelta. Hay cosas que los niños no necesitan entender tan pronto. Hacia las 10 de la mañana, mi teléfono vibró. Era el número de mi suegra, Carmen. Miré la pantalla unos segundos antes de contestar. Elena, ¿qué estás haciendo? Su voz sonaba alegre. Estoy en casa cuidando de Ana. Ah, bien. Estamos en el concesionario con Javier y Laura.
A Laura le encanta este coche. Es precioso y le va muy bien con su edad. A la otra familia también le ha gustado. No te preocupes. Apreté el teléfono con fuerza y pregunté suavemente. ¿Y el precio, mamá? Ella se rió. Casi 100.000 euros. No es nada. Una chica tiene que ir en un buen coche. Así la familia de su futuro marido la respetará. Permanecí en silencio. En mi cabeza, la frase de ayer, tú solo eres la nuera, resonaba con claridad. Carmen no esperó mi respuesta y continuó. En un rato Javier pasará la tarjeta. Una vez hecho, todo arreglado. Te llamo para que no te preocupes. Dije vale y colgué. Mis manos temblaban un poco, pero mi corazón extrañamente no sentía pánico ni miedo. Era como el que ya conoce el final de una obra de teatro y solo espera el clímax. Sobre las 11 recibí un mensaje de Javier. Estoy haciendo los trámites. No te preocupes. Lo leí y dejé el teléfono sobre la mesa. Cogí a mi hija en brazos y miré por el balcón. El sol era intenso. Abajo el tráfico seguía siendo denso. La vida continuaba, sin ralentizarse por una familia a punto de estallar. En el concesionario, Javier fue quien se encargó directamente del papeleo. Carmen estaba sentada a un lado, con una expresión de orgullo que no podía ocultar. Laura daba vueltas alrededor del coche nuevo, acariciando el volante, con una sonrisa radiante. Javier, pasa ya la tarjeta. ¡Qué nervios!, dijo Laura con voz mimosa. Javier sacó su cartera y la tarjeta que Elena le había dado la noche anterior. Se la entregó al empleado, intentando mantener la calma. En su cabeza, solo pensaba, en cuanto pague, se acaba el problema. Mamá contenta, mi hermana contenta, y mi mujer seguramente no dirá nada más. El empleado introdujo el importe y le pasó el datáfono a Javier para que pusiera la contraseña. Javier tecleó la fecha de nacimiento de Elena. 1 segundo, 2 segundos. La pantalla mostró un mensaje en rojo. Saldo insuficiente. Javier se quedó helado. Pensó que había visto mal. El empleado dijo cortésmente: Señor, ¿podría comprobarlo de nuevo, por favor? Javier volvió a introducir la contraseña. El mismo mensaje. Laura frunció el ceño. ¿Qué pasa, hermano? Carmen se inclinó. ¿Ocurre algo? Javier no respondió de inmediato. Su frente empezaba a sudar. El empleado lo miró y dijo en voz baja: Señor, el saldo actual de la cuenta no es suficiente para realizar esta transacción. El rostro de Carmen cambió de inmediato. ¿Cómo que no es suficiente? Vuelve a intentarlo. Con las manos temblorosas, Javier cogió su teléfono y abrió la aplicación del banco. La cifra que apareció ante sus ojos lo dejó atónito. Saldo: 12 euros. Javier sintió como si le hubieran dado una bofetada. Se quedó quieto, con un zumbido en los oídos. Laura le arrebató el teléfono, miró la pantalla y gritó: ¿Por qué solo queda eso? ¿Dónde está el resto del dinero? Carmen golpeó la mesa. Javier, ¿qué significa esto? Javier balbuceó. No lo sé. Ayer todavía. No se atrevió a seguir. En su mente, la imagen de Elena la noche anterior apareció con una claridad meridiana. La mirada serena de su esposa, su voz suave diciendo: La contraseña es mi fecha de nacimiento. Carmen gritó: ¿No será que tu mujer ha escondido el dinero? ¿A dónde se lo ha llevado? Laura aulló. ¿Pero qué ha hecho mi cuñada? Ya se lo había dicho a todo el mundo. ¡Qué vergüenza! Javier no pudo decir nada. Le pidió unos minutos al empleado y sacó a su madre y a su hermana fuera. Seguro que Elena ha sacado el dinero, dijo Javier, su voz apagándose. Carmen apretó los dientes. Lo sabía. Una mujer con dinero solo trae problemas. No nos respeta ni a tu hermana ni a mí. Laura lloraba a lágrima viva. Y ahora, ¿qué le digo yo a la gente? Javier, de pie entre las dos, tenía la cabeza hecha un lío. Por primera vez en su vida sintió miedo. No miedo de su madre, ni de su hermana, sino miedo de volver a casa y enfrentarse a su esposa. Al mediodía, Javier llegó a casa. Abrió la puerta y me vio sentada en el suelo, jugando a los puzzles con Ana. La escena era tan pacífica que se sintió como un extraño en otro mundo. Levanté la vista, lo miré y le pregunté con total naturalidad: ¿Ya has vuelto? Javier no respondió de inmediato. Dejó las llaves sobre la mesa y dijo con voz ronca: Elena, ¿dónde está el dinero? No me levanté. Terminé de colocar la última pieza del puzzle de mi hija, y solo entonces dije: Lo he cambiado por oro. Javier se quedó de piedra. ¿Qué has dicho? He usado todo el dinero que me dio mi padre para comprar lingotes de oro, con sus certificados y todo. Lo miré fijamente. Ya te lo dije. Es mi dinero de respaldo. Javier temblaba de rabia.
¿Por qué no me dijiste nada? Le pregunté, con voz muy tranquila. ¿Y tú me dijiste algo antes de darle la tarjeta a tu madre? Javier se quedó sin palabras. Me levanté, llevé a Ana a su habitación, la acosté en la cama y volví a salir. No quería que la niña escuchara esta conversación. Javier, dije lentamente, no te prohíbo que cuides de tu madre o de tu hermana, pero no puedes usar el dinero de mis padres, el dinero de respaldo para tu hija y para mí, para que otros queden bien. Javier bajó la cabeza, su voz se suavizó. Mamá está muy enfadada. Laura no para de llorar. Al hacer esto, has liado un buen jaleo en mi familia. Sonreí con amargura. ¿Tu familia está liada porque no les di el dinero o porque están acostumbrados a considerar mi dinero como algo que les pertenece por derecho? Javier guardó silencio. Por primera vez no discutió. Afuera, el sol seguía brillando. La vida no se detenía por una suma de dinero, pero desde ese momento, supe que los límites en este matrimonio se habían trazado con claridad, de forma imborrable. Esa tarde, un silencio inusual se instaló en mi casa. Javier estaba sentado en el salón, con la espalda apoyada en el sofá y la cara entre las manos. Yo, en la cocina, fregando los platos, podía oír cada uno de sus pesados suspiros. Nunca lo había visto tan agotado. No era el cansancio del trabajo, sino el de un hombre que, por primera vez, se daba cuenta de que ya no podía controlar las cosas tan fácilmente como antes. Su teléfono no paraba de sonar. No necesitaba mirar para saber quién llamaba. Un rato después, se levantó y salió al balcón para hablar. Aunque no tenía el altavoz puesto, oí claramente la voz de mi suegra. «Vuelve a casa ahora mismo. ¿Cómo puedes quedarte ahí tan tranquilo después de lo que ha hecho tu mujer?» Javier respondió en voz baja. «Mamá, cálmate. Déjame hablar con Elena». ¿Calmarme? De eso nada. No nos respeta ni a tu hermana ni a mí. Ese dinero es de la familia. Eres su marido, ¿no puedes controlarla? Me di la vuelta y seguí fregando. Esas palabras ya no me dolían. Quizás porque mi corazón se había endurecido. Javier colgó, entró y me miró durante un largo rato. Finalmente, dijo, «Mamá quiere que vuelva. ¿Vienes conmigo?» Puse el último plato en el escurridor, me sequé las manos y dije con calma, «Ve tú primero. Yo no voy a ir ahora». Javier frunció el ceño. «¿Tienes miedo?» Negué con la cabeza. «No, solo que no quiero oír palabras que ya sé de antemano». Javier se quedó quieto y suspiró. Se puso la chaqueta y antes de irse se giró para mirarme. «Hablaré con mamá, pero tú también deberías prepararte». Vi su figura desaparecer tras la puerta y sentí un vacío por dentro. No tenía miedo de enfrentarme a mi suegra. Solo me entristecía que, a estas alturas, Javier todavía pensara que el problema era que yo había exagerado, y no que su familia llevaba demasiado tiempo acostumbrada a ignorar mis límites. Esa noche llamé a mi padre, Manuel. No le conté los detalles, solo le dije brevemente, «Papá, he cambiado el dinero por oro». Al otro lado de la línea mi padre guardó silencio unos segundos y luego dijo, «Haces bien, hija». Solo 4 palabras, y las lágrimas brotaron de mis ojos. Dije con voz ahogada, «Papá, tengo miedo de que las cosas se pongan difíciles a partir de ahora». Mi padre se rió suavemente. «Es mejor vivir con dificultades que vivir siempre con miedo. Recuerda que ese dinero es tuyo. Quien te quiera de verdad, no te obligará a entregarlo». Al colgar, me quedé sentada un largo rato en la oscuridad. Entendí que, a partir de hoy, mi vida como nuera ya no sería tan tranquila como antes. Pero, en realidad, esa tranquilidad era solo una farsa. En casa de mi suegra, el ambiente era tenso desde que Javier entró por la puerta. Carmen estaba sentada en medio del salón, con el rostro impasible. Laura, a su lado, tenía los ojos rojos e hinchados. «Siéntate», dijo Carmen, sin ocultar su enfado. «Hoy quiero que me aclares esto». Javier se sentó en el sofá de enfrente, con la cabeza gacha. «Dime, mamá, ¿el dinero que te dieron tus suegros lo guarda tu mujer, sí o no?» «Sí». «Es cierto. ¿Y por qué se atreve a sacarlo todo sin decir una palabra a esta familia?» Javier dudó. «Mamá, ese dinero es de Elena. Sus padres se lo dieron a ella». Laura intervino. «Aunque se lo dieran a ella, también es vuestro dinero. Tú eres el marido, tienes derecho, ¿no?» Javier se giró hacia su hermana. «Laura, baja la voz». Carmen golpeó la mesa. «¿Encima la defiendes? ¿Nos consideras a tu hermana y a mí como extraños? Te he criado toda la vida. Y ahora que te pido una pequeña ayuda, tu mujer hace esto». Javier apretó los puños. Por primera vez, se sintió claramente dividido entre 2 frentes. Por un lado, su madre y su hermana, por el otro, su esposa y su hija. Y entendió que no podía quedarse en medio para siempre. «Mamá», dijo Javier lentamente,
No estoy defendiendo a nadie. Pero tienes que entender que ese dinero se lo dejaron sus padres para su respaldo. Ya le he firmado un documento de préstamo. Carmen abrió los ojos como platos. ¿Un documento de préstamo? ¿Te has atrevido a firmar un préstamo a tu mujer? Laura, se ve que la cuñada lo ha manipulado. ¿Qué clase de matrimonio es ese? Javier se levantó de un salto, alzando la voz más de lo habitual. Precisamente porque somos marido y mujer tenemos que ser claros. Elena ya ha aguantado demasiado durante todo este tiempo. La habitación quedó en silencio. Carmen miraba a su hijo como si no pudiera creer lo que oía. Se levantó, con la voz temblorosa de rabia. ¿Qué quieres decir con eso? Javier respiró hondo. Quiero decir que tú y Laura os habéis acostumbrado a depender de mí demasiado tiempo. Es mi deber cuidar de la familia, pero no puedo cargar toda esa responsabilidad sobre los hombros de mi mujer. Laura rompió a llorar. Has cambiado. Desde que te casaste con ella, has cambiado por completo. Carmen abrazó a su hija y se giró hacia Javier. Mira cómo has hecho sufrir a tu hermana. Javier se quedó allí, con el corazón encogido, pero esta vez no retrocedió. Dijo en voz baja, Mamá, ¿Laura sufre por no tener un coche o por estar demasiado acostumbrada a que la mimen? Esa pregunta fue la gota que colmó el vaso. Carmen señaló la puerta. Vete de aquí, y no vuelvas hasta que tu mujer entre en razón. Javier se quedó unos segundos más, luego se dio la vuelta y se fue. Era la primera vez que salía de casa de su madre en medio de una discusión así. Cuando Javier volvió a casa por la noche, yo todavía estaba despierta, sentada en la cama doblando la ropa de Ana. Se quedó en la puerta de la habitación y dijo con voz ronca, He discutido con mamá. Dejé de doblar y levanté la vista. Me lo imaginaba. Javier se sentó a mi lado, con los brazos caídos. Mamá dice que si no entrego el dinero, considerará que no tiene nuera. Guardé silencio un momento y luego dije, ¿y tú qué piensas? Javier levantó la vista. Sus ojos reflejaban cansancio y confusión. No quiero perder a mi madre, pero tampoco quiero que tú y la niña viváis con miedo. Al oír eso, mi corazón se ablandó un poco. Al menos, empezaba a entender. Javier, dije en voz baja, no te prohíbo que cuides de tu madre y de tu hermana, pero necesito que te pongas del lado de lo que es justo. Necesito que me veas como tu esposa, no como una cartera común. Javier asintió, con la voz ahogada. Lo siento. Siempre pensé que eras fuerte, que podías soportarlo. Lo miré, agotada. Nadie puede ser fuerte para siempre, Javier. En el salón, la respiración tranquila de Ana se oía a través del monitor de bebés. Sabía que las tormentas que se avecinaban eran muchas, pero al menos, esa noche, ya no estaba sola. Después de aquella noche, mi casa entró en un largo periodo de silencio, no del tipo pacífico, sino de una quietud densa como el agua antes de una tormenta. Javier seguía yendo a trabajar. Volvía a casa a su hora y cenaba con nosotras. Pero entre él y yo se había tensado un hilo invisible y palpable. No era por enfado, sino porque ambos sabíamos que la historia no había terminado. Solo estaba en pausa. Durante 3 días seguidos, mi suegra no llamó y Laura no envió ningún mensaje. Sabía que no era aceptación, sino preparación. Alguien como Carmen era más temible cuanto más silenciosa estaba. Al cuarto día, tal como esperaba, la tormenta volvió a desatarse. Esa tarde, mientras recogía a Ana del colegio, recibí una llamada de un número desconocido. Una voz de hombre, grave y un poco ronca, sonó al otro lado. Hola, ¿es usted Elena? Me detuve un segundo. Sí, soy yo. ¿Quién es? Soy Antonio, el hermano de tu suegra. Apreté el teléfono con fuerza. Tío Antonio, el hermano de Carmen, el hombre a quien toda la familia respetaba en las reuniones familiares. Tenía negocios en el norte, y su palabra tenía mucho peso en la familia. Hola, tío, encantada, igualmente, dijo lentamente. No te llamo para regañarte, solo para hablar con sensatez. ¿Podrías pasarte por casa de tu suegra esta noche un momento? Estaré yo también. Miré a Ana, que corría alegremente hacia la puerta del colegio, y sentí el corazón pesado. Sabía que esta llamada era inevitable. Sí, claro, allí estaré. Esa noche, dejé a Ana en casa con Javier. Él me miró preocupado. No tienes por qué ir, ya hablaré yo. Negué con la cabeza. No. Este es mi asunto. Soy la nuera. Tengo que enfrentarlo. Javier suspiró y no insistió más. En casa de mi suegra, las luces estaban encendidas. Cuando entré, Carmen estaba sentada erguida en el sofá, con el rostro serio. Laura, a su lado, todavía tenía los ojos hinchados. Tío Antonio estaba sentado enfrente, un hombre corpulento, de mirada penetrante pero no hostil. Incliné la cabeza. Buenas noches, mamá.
Buenas noches, tío. Carmen no respondió. Tío Antonio asintió. Siéntate, hija. Me senté, con la espalda recta y las manos en el regazo, diciéndome a mí misma, no he venido a disculparme, he venido a aclarar las cosas. Tío Antonio fue el primero en hablar. Sobre el asunto del dinero, tu suegra me ha contado algo. No me pongo de parte de nadie, solo quiero hacer una pregunta. Ese dinero te lo dieron tus padres a ti sola, ¿es correcto? Respondí con voz clara. Sí, es correcto. Mis padres me lo dieron como un respaldo para mí, no para la familia de mi marido. Carmen soltó una risa amarga. ¿Respaldo? ¿Una vez casada? ¿Qué respaldo necesitas? El dinero de la esposa también es del marido. Me giré hacia ella, esta vez sin evitar su mirada. Con todo respeto, mamá. Si el dinero de la esposa es del marido, ¿por qué cuando necesitabas dinero no dijiste que era dinero común, sino que era dinero de Javier? La habitación se quedó en un silencio sepulcral. Laura intentó hablar, pero tío Antonio levantó una mano para detenerla. Me miró y continuó preguntando. Entonces, ¿por qué cambiaste el dinero por oro? Respiré hondo. Para proteger el patrimonio de mis padres. No quiero que en el futuro, si algo sucede, mi hija y yo nos quedemos sin nada. Tío Antonio asintió y se giró hacia Carmen. ¿Lo has oído, hermana? Carmen, molesta, replicó. ¿Tú qué sabrás? Lo que ha hecho es una falta de respeto a esta familia. Su cuñada está a punto de casarse. Necesita un coche decente y a ella no le importa. Tío Antonio la interrumpió, con voz grave pero firme. ¿Laura necesita un coche o necesita aparentar? Laura se sonrojó y bajó la cabeza. Tío Antonio continuó lentamente. Hermana, te digo la verdad. Ese dinero no es tuyo, ni de Javier, y mucho menos de Laura. Elena ha hecho bien en guardarlo. Carmen abrió los ojos como platos. ¿Tú también la defiendes? Tío Antonio suspiró. No, defiendo lo que es justo. Quieres a tu hija y quieres ayudarla, lo entiendo. Pero no puedes obligar a tu nuera a sacar el dinero de sus padres para que lo hagas tú. Sentí un nudo en la garganta. Por primera vez, alguien en la familia de mi marido decía algo justo. Carmen guardó silencio. Su silencio no era de derrota, sino de sentirse herida. Lo vi. Pero sentirse herida no puede ser una excusa para hacer las cosas mal. Tío Antonio se giró hacia mí. Si hubiera un documento claro, ¿estarías dispuesta a prestarle dinero a Laura? Lo pensé unos segundos y respondí. Sí, si fuera un préstamo real, con una fecha de devolución y responsabilidad, no me negaría. Pero no un regalo. Laura levantó la cabeza, con un brillo de esperanza en los ojos, pero tío Antonio negó con la cabeza. Laura, escucha bien. Si pides prestado, tienes que devolverlo. Si no puedes, no lo pidas. Laura apretó los labios y no dijo nada. La conversación terminó en un ambiente tenso pero claro. Cuando me levanté para irme, Carmen no me detuvo ni me acompañó. Pero antes de salir por la puerta, dijo en voz baja, «Realmente eres una cabezota». Me di la vuelta e incliné la cabeza. Sí, pero no me equivoco. De camino a casa, respiré aliviada como si acabara de salir de una batalla. Cuando llegué, Javier me estaba esperando. Me miró, con los ojos llenos de preguntas. Le conté todo. Javier escuchó en silencio durante un largo rato y luego dijo, «No me esperaba que el tío Antonio dijera eso». Sonreí levemente. No todos en tu familia son irrazonables. Esa noche, acostada junto a Javier, escuchando su respiración y la de mi hija en la habitación de al lado, supe que la relación con mi suegra nunca volvería a ser como antes. Pero al menos, los límites se habían establecido claramente, sin ambigüedades. Y entendí una cosa. Ser nuera no significa perderse a una misma. La sumisión no siempre es sinónimo de respeto filial. Después de aquella conversación, mi suegra y yo dejamos de llamarnos como antes. No fue una ruptura, sino un paso atrás por parte de ambas. Yo seguía enviándole mensajes para preguntarle por su salud los fines de semana y le mandaba regalos en ocasiones especiales, pero entre nosotras ya no existía aquella cordialidad forzada de antaño. En su lugar, había una distancia clara, suficiente para que ninguna invadiera la vida de la otra. Lo de Laura fue diferente. Dejó de llamar a Javier para quejarse y tampoco me enviaba mensajes. Javier me contó que había pospuesto la compra del coche y también la boda. Al parecer, la familia del novio había empezado a mostrarse cautelosa. Sin un coche de lujo, sin la apariencia ostentosa que Laura solía presumir, la relación se fue enfriando por sí sola. No me alegré, pero tampoco me entristecí. Simplemente sentí que todo volvía a su sitio. Una noche, cuando Ana ya dormía, Javier se sentó a mi lado en el sofá. Sostenía un vaso de agua que no llegaba a beber. Sabía en qué estaba pensando. «Elena»,
dijo con voz pausada. Quiero hablar contigo seriamente. Asentí. Dime. Javier se giró para mirarme, con una expresión cansada pero sincera. Lo he pensado mucho. Hasta ahora, siempre he estado en medio, creyendo que si todos cedían un poco, todo se arreglaría. Pero resulta que la que más ha cedido siempre has sido tú. No respondí de inmediato. Esperé a que continuara. Lo siento, dijo con la voz quebrada, por no haberte protegido antes. Y lo siento por haberte obligado a defender por tu cuenta lo que yo debería haber defendido contigo. Lo miré, sintiendo una punzada de amargura. Esta disculpa llegaba tarde, pero no era inútil. No necesito que te disculpes, dije en voz baja. Solo necesito que lo entiendas. Que entiendas que no estoy en contra de tu familia, solo estoy protegiendo a la mía, a nuestra pequeña familia. Javier asintió. Lo entiendo, y quiero empezar de nuevo. ¿Empezar de nuevo cómo? Le pregunté. Javier respiró hondo. A partir de ahora, cualquier asunto relacionado con el dinero y nuestras familias lo hablaré contigo primero. Se acabó decidir por mi cuenta. Se acabó obligarte a ceder en nombre de la paz familiar. Lo miré durante un largo rato. En ese momento, volví a ver al hombre en el que había confiado cuando me casé. No era perfecto, pero sabía reconocer sus errores y corregirlos. Confío en ti, le dije. Pero recuerda que esta confianza no es ilimitada. Javier asintió con firmeza. Una semana después, recibí una llamada de mi padre, Manuel. Su voz sonaba mucho más alegre. Hija, con solo oír tu voz, me quedo tranquilo. Sonreí. ¿Cómo lo sabes, papá? Un padre lo sabe con solo escuchar, dijo. ¿Ya no tiemblas al hablar? Sentí un nudo en la garganta. Papá, no quería preocuparte. Mi padre rió con ternura. Preocupado siempre estoy, pero me alegra que sepas cuidarte. Una mujer cuando se casa, no tiene por qué perderlo todo. Le conté a grandes rasgos la situación. No preguntó mucho, solo me advirtió. Recuerda, el oro es tuyo. Nadie tiene derecho a obligarte a entregarlo. Al colgar, me sentí mucho más ligera. Una tarde a finales de mes, mi suegra me llamó inesperadamente. Miré la pantalla, dudé unos segundos y contesté. Elena, dijo. Su voz ya no era tan áspera como antes. Este fin de semana voy a preparar una comida. Trae a Ana y ven con Javier. Me sorprendió un poco. Ella vaciló un momento y añadió, no es para pedirte dinero ni nada. Es que hace tiempo que no como con mi nieta. Dije vale. Aunque mi corazón no estaba del todo tranquilo, pero tampoco quería negarme. Evitar los problemas para siempre no es la solución. El fin de semana fuimos. La comida no era nada especial, solo unos cuantos platos caseros. Laura también estaba allí. Parecía más delgada y hablaba menos. Me saludó en voz baja. Hola, Elena. Asentí. Hola, Laura. La comida transcurrió mayormente en silencio. Nadie mencionó el dinero ni el coche. Cuando terminamos, mi suegra cogió a Ana en brazos. Le acarició el pelo y dijo, se parece a su padre, pero tiene la mirada de su madre. Yo, a su lado, no dije nada. Cuando nos preparábamos para irnos, Carmen me llamó a su habitación. La habitación era la misma de siempre, pero el ambiente era diferente. Elena, dijo, bajando la voz, no voy a disculparme. Pero te digo la verdad. No estoy acostumbrada a una nuera tan firme como tú. Lo entiendo, mamá. Respondí. Ella suspiró. Pero tu tío Antonio tiene razón. Ese dinero no es de esta casa, y no debería haberte presionado. Esa era la mayor concesión que sabía que ella era capaz de hacer. Incliné la cabeza. Gracias, mamá. Ella se dio la vuelta y añadió en voz baja. Guárdalo bien y cuida de mi nieta. Salí de la habitación sintiéndome a la vez ligera y pesada. Hay relaciones que nunca volverán a ser tan cercanas como antes, pero mientras no nos hagamos daño, es suficiente. De camino a casa, Javier me apretó la mano. Sabía que me estaba dando las gracias, pero no necesitaba oírlo. Miré por la ventanilla, viendo las luces de la calle extenderse, y sentí una extraña calma. No había ganado a nadie en esta historia. Solo me había ganado a mí misma, a mi hija, y el legado que mis padres me habían dejado con el trabajo de toda una vida. Y entendí que eso era lo más importante. Después de aquella comida, la vida de mi familia entró en una nueva fase. No era ruidosa ni dramática, pero lo suficiente para sentir que caminaba sobre un nuevo límite, el límite entre seguir siendo la nuera sumisa de antes o convertirme en una mujer que se protege a sí misma sin perder la amabilidad necesaria. Javier cumplió su promesa. Ya no respondía a las llamadas de su madre o de Laura tomando decisiones en mi nombre. Cada vez que surgía algo, decía, tengo que hablarlo con Elena primero.
Solo esa frase para mí era como un escudo, fino pero firme. Laura empezó a llamarme de vez en cuando. Al principio, eran solo mensajes cortos preguntando por Ana o por cómo estaba yo. Respondía de forma comedida, ni fría, ni tan cercana como antes. Entendía que hay distancias que, una vez creadas, no deben llenarse a toda prisa. Una tarde, mientras recogía a Ana de la guardería, Laura me llamó. Su voz era diferente, ni eufórica ni altanera. «Elena, ¿tienes un momento para hablar?» Miré a mi hija jugar en el columpio y respondí. «Sí, dime». Laura guardó silencio unos segundos y luego dijo. «Lo siento». Me detuve. No por la disculpa en sí, sino porque no esperaba que Laura la pronunciara. «No tienes que disculparte», dije lentamente. «Ya ha pasado». «No», insistió, y aunque no la veía, sentí que negaba con la cabeza. «Tengo que decirlo. Antes pensaba que el dinero de la familia era algo que me correspondía. Pensaba que Javier tenía una responsabilidad conmigo y con mamá, pero ahora entiendo que tú eras quien más cargaba con todo». Respiré suavemente sin saber qué responder. «Lo del novio no funcionó», continuó. «Me preguntaron si ya tenía coche, si tenía piso propio. Cuando dije que no, cambiaron de actitud. Fue entonces cuando desperté. No fui sarcástica ni la consolé. Solo dije, cada uno tiene sus propias lecciones que aprender, Laura». Su voz se quebró. «Lo sé. Solo quería decírtelo para que supieras que ya no te culpo». Asentí, aunque no pudiera verme. La llamada terminó en silencio. Supe que Laura estaba madurando de la forma más dolorosa. Unas semanas después, Javier me dio una noticia que ya me esperaba. Su empresa tenía problemas de liquidez. Un gran contrato se había retrasado en el pago, mientras que los gastos seguían acumulándose. Esa noche, Javier se quedó hasta tarde haciendo cuentas. Le preparé una infusión de jengibre y se la puse en la mesa. «¿Vas a decirme algo?», le pregunté. Javier levantó la vista, con los ojos cansados. «Estoy pensando». «Dímelo directamente», le dije. «Ya no soy alguien que se queda al margen». Javier guardó silencio un buen rato, y luego dijo, «No quiero tocar tu oro». Lo miré, viendo claramente la lucha interna en su corazón. Sabía que para Javier pedirme esto era más difícil que pedir dinero a un banco. Era una cuestión de orgullo. «No he dicho que no te vaya a ayudar», le respondí, «pero tienes que decirme claramente cuánto necesitas, para qué, y cuál es el plan para devolverlo». Javier exhaló. «Necesito unos 25.000 euros para aguantar 3 meses. Si el cliente paga a tiempo, te los devuelvo íntegros». Asentí. «Te los presto, no te los doy». Javier levantó la vista hacia mí, con los ojos enrojecidos. Redactamos un documento de préstamo claro, con cada cláusula detallada. No porque no confiara en Javier, sino porque no quería más ambigüedades. La ambigüedad era lo que me había hecho sufrir durante años. Vendí una parte del oro, justo la cantidad necesaria. Cuando Javier tuvo el dinero en sus manos, le temblaban. «Te prometo que esta será la única vez», dijo. «No necesito promesas», respondí. «Necesito que cumplas». 3 meses pasaron más rápido de lo que pensaba. La empresa de Javier se estabilizó. El cliente pagó, incluso antes de lo previsto. El día que Javier me devolvió el dinero, lo puso sobre la mesa e inclinó la cabeza. «Gracias, Elena», dijo. «No por el dinero, sino por darme la oportunidad de levantarme». Lo miré. Mi corazón ya no se agitaba. Cogí el dinero, lo guardé y le dije, «Hagamos como si esto nunca hubiera pasado». Javier asintió, con los ojos llorosos. Una mañana de finales de otoño, mi padre Manuel vino de visita. Trajo fruta de su huerto. Su figura era delgada, pero su mirada seguía siendo cálida. Me miró durante un largo rato y luego dijo, «Has cambiado mucho, hija». Sonreí. «¿En qué he cambiado, papá?» «Estás más firme», dijo. «Ya no tienes esa mirada de preocupación y miedo». Le cogí la mano, sintiendo un nudo en la garganta. Miró alrededor de la casa y preguntó en voz baja, «¿Te arrepientes de haber guardado el dinero para ti?» Negué con la cabeza. «No, gracias a eso, he descubierto quién me quiere de verdad y quién solo sabe apoyarse en los demás». Mi padre asintió, con una sonrisa tierna. Entonces, me quedó tranquilo. Esa noche, cuando mi padre ya dormía, me senté sola en el balcón. El viento soplaba suavemente. Pensé en el camino recorrido, en las veces que me había culpado por ser egoísta, en el miedo a ser tachada de nuera difícil. Ahora entendía que la amabilidad no significa sacrificio incondicional. El amor no significa dar hasta quedarse vacío. Yo no había roto esta familia. Solo le había devuelto el orden. El invierno llegó tarde ese año. Madrid solo se enfriaba un poco por la mañana temprano, lo justo para ponerse una chaqueta fina antes de sumergirse en el tráfico. Llevé a Ana al colegio. La niña me cogió de la mano y me preguntó,
Mamá, ¿este fin de semana vamos a visitar a la abuela? Me detuve un instante, y luego asentí. Sí, este fin de semana iremos. La niña sonrió y corrió hacia su clase. Viendo su pequeña espalda alejarse, sentí una rara serenidad. Antes, siempre evitaba preguntas como esa. Ahora ya no. El fin de semana fuimos a casa de mi suegra. Javier llamó antes para avisar de la hora. Carmen contestó. Su voz ya no era áspera, solo murmuró un vale, y dijo que llegáramos pronto para comer. Sabía que para ella, eso ya era una concesión. La casa estaba como siempre, ordenada y estricta. Laura había llegado temprano para ayudar a su madre en la cocina. Al verme, se levantó para saludar. Hola, Elena. Le devolví el saludo. Hola, Laura. Ese simple saludo ya no sonaba forzado. La comida transcurrió en calma. Ana no paraba de contar cosas de clase, y Carmen escuchaba asintiendo de vez en cuando. Observé la escena y sentí que una pieza de la familia volvía a encajar, no de forma perfecta, pero sí real. Después de comer, Carmen llamó a Javier a su habitación. Yo me quedé fuera recogiendo los platos con Laura. Mientras fregaba me dijo en voz baja. Elena, a mamá le duele mucho la espalda últimamente. Le he dicho que vaya al médico, pero no para de posponerlo. Dejé de fregar. ¿Se lo has dicho a Javier? Laura negó con la cabeza. No quiero preocuparle. Lo pensé y dije. Preocuparse es su deber. Si a mamá le duele, tiene que ir al médico. Laura me miró con gratitud. Quizás era la primera vez que no me veía como un obstáculo, sino como alguien que también se ponía del lado de lo correcto. Un rato después, Carmen me llamó a su habitación. Entré, sintiéndome tranquila. Estaba sentada en la cama, frotándose las rodillas. Siéntate, dijo en voz baja. Me senté en la silla de enfrente. Guardó silencio un momento y luego dijo, el otro día me llamó tu tío Antonio. No me sorprendió. Habló mucho, continuó. Dijo que ya soy mayor para tener este genio. Dijo que querer a mi hija está bien, pero que quererla obligando a otros a cargar con el peso está mal. Bajé la cabeza. Sí. Ella suspiró. No se me da bien decir palabras bonitas, pero no quiero que por cosas de dinero los nietos se alejen. Levanté la vista. Yo tampoco quiero eso, mamá. Ella me miró durante un largo rato y luego dijo lentamente, tu dinero, guárdalo. Ya no me meteré. Esa frase, para un extraño, podría parecer normal, pero para mí era un hito. Incliné la cabeza profundamente. Gracias, mamá. Al salir de la habitación, vi a Javier fuera, con una expresión de alivio. No preguntó nada, solo me apretó la mano con fuerza. Entendí que entre él y yo se estaba forjando una nueva confianza. Los días siguientes, Laura consiguió un trabajo estable en una pequeña empresa. El sueldo no era alto, pero era fijo. Empezó a ir en autobús y a gestionar sus propios gastos. Una noche me llamó. Elena, a final de mes cobro mi primer sueldo. Quiero invitaros a ti y a Javier a cenar. Sonreí. No hace falta que seas tan formal. No es formalidad, insistió. Es agradecimiento. Acepté. Sabía que ese agradecimiento no era solo para mí, sino también por la lección que había aprendido. El trabajo de Javier también se estabilizó. Ya no se quedaba hasta tarde ni estaba irritable sin motivo. Algunas noches, se sentaba a jugar a los puzzles con Ana. Algo muy pequeño pero significativo. Una mañana recibí un mensaje de mi padre, Manuel. A final de mes voy a visitaros. Sonreí. Sabía que mi padre siempre había seguido cada uno de mis cambios, aunque no lo dijera. El día que llegó, lo recogí en la estación. Bajó del tren, con su pequeña bolsa en la mano. Su cuerpo seguía delgado, pero su paso era firme. Al llegar a casa, se sentó a jugar con su nieta, sonriendo con ternura. Javier le preparó un té y le dijo con naturalidad, «Tome, papá». Mi padre miró a Javier y asintió. Supe que en esa mirada había un reconocimiento silencioso. Esa noche, cuando Ana ya dormía, mi padre me preguntó, «¿Cómo van las cosas con tu familia política?» Le conté todo, sin añadir ni quitar nada. Escuchó en silencio durante un largo rato y luego dijo, «Has hecho bien, pero recuerda no volverte insensible por estar siempre alerta». Asentí. «Lo recordaré, papá». Él me puso la mano sobre la mía. Una mujer guarda su dinero no para ganar, sino para protegerse. Me alegra que lo hayas entendido. Un pequeño contratiempo ocurrió a principios del año siguiente. Carmen tuvo que ser ingresada por un problema en la columna. Javier la llevó al hospital. El médico recomendó un tratamiento prolongado. Laura lo llamó, angustiada. Esa noche, Javier llegó a casa y se sentó a mi lado. «Elena, mamá necesita tratamiento. Yo me encargaré de los gastos del hospital, pero seguramente me falte dinero.
Lo miré, sin dudar. ¿Cuánto necesitas? Me dijo la cifra. Asentí. Te lo presto. Javier me cogió la mano y la apretó con fuerza. Sabía que haríamos las cosas como la vez anterior, con documentos claros, sin lágrimas ni reproches, solo con respeto mutuo. Cuando se enteró, Carmen me cogió la mano en la cama del hospital, con voz débil. Gracias, hija. No te preocupes, mamá. Solo recupérate, le respondí suavemente. En ese momento, sentí que los límites que había establecido no le habían quitado nada a nadie. Al contrario, habían ayudado a poner las cosas en orden. Comprendí que la vida traería más desafíos, pero después de todo, había aprendido a mantenerme firme sin necesidad de herir a nadie. Ya no tenía miedo de que me llamaran la nuera difícil ni de que me acusaran de ser calculadora, porque sabía que establecer límites es la única forma de mantener el amor a largo plazo. Después de su estancia en el hospital, mi suegra se debilitó visiblemente. Ya no tenía esa postura rígida ni esa voz autoritaria que hacía que toda la casa obedeciera. Carmen caminaba despacio, con la espalda ligeramente encorvada, y cada vez que se movía, hacía una mueca de dolor. Empecé a visitarla con más regularidad, no por obligación, sino porque entendía que cuando una mujer envejece, lo que más teme no es la enfermedad, sino quedarse atrás. Laura se tomó unos días libres para ayudar a cuidar de su madre. Ya no era tan torpe como antes, ni se quejaba. Cada vez que yo llegaba, Laura decía, «Ah, Elena, ya estás aquí». Su voz ya no era ni distante ni aduladora, solo amigable en su justa medida. Yo asentía, me arremangaba y entraba en la cocina a prepararle unas gachas a mi suegra. Carmen me observaba, sin decir nada, pero su mirada era diferente. Un mediodía, mientras Laura había salido a comprar medicinas, nos quedamos solas en la habitación. Mi suegra estaba de lado, mirando por la ventana. Su voz era débil pero clara. «¿Estás enfadada conmigo, hija?» Dejé el cuenco de gachas en la mesita y acerqué una silla a su cama. «No estoy enfadada». Ella se giró para mirarme, con una mirada profunda y cansada. «Antes te presioné demasiado». Guardé silencio, no porque no tuviera nada que decir, sino porque sabía que en ese momento ella necesitaba desahogarse más. «He pasado toda mi vida dependiendo de mi hijo», continuó, acostumbrada a pensar que lo suyo también era mío. «Cuando te casaste con él no supe adaptarme. Seguía pensando que la nuera debía seguir las costumbres de la casa del marido». «Lo entiendo, mamá», respondí en voz baja. Ella suspiró, un suspiro muy largo. «Ahora, aquí tumbada, me doy cuenta de que quienes más me cuidan sois los jóvenes. Y el dinero, ahora que lo pienso, me parece algo tan trivial». La miré, con el corazón encogido. Hay lecciones que solo se aprenden a costa de la salud. Esa tarde, Javier trajo a mi padre a visitar a mi suegra. Mi padre se paró frente a la cama del hospital y saludó con respeto. «Buenas tardes, consuegra». Carmen asintió, con una expresión algo incómoda. Quizás en su mente, la imagen de este suegro humilde pero firme siempre la había hecho sentir cierta reserva. Mi padre no habló de dinero ni sacó a relucir el pasado, solo preguntó por su salud, le recomendó comer bien, y se sentó a jugar con su nieta Ana. La serenidad de mi padre aligeró el ambiente de la habitación. Antes de irse, me dijo en voz baja, «Haces bien, hija, pero no dejes que tu corazón se endurezca». Asentí. Entendía lo que quería decir. Establecer límites no significa cerrar el corazón. Unos meses después, mi suegra recibió el alta. Volvió a casa, con una vida más pausada. Javier y Laura se turnaban para cuidarla. Yo ya no tenía que encargarme de todo sola ni me veía forzada a asumir la responsabilidad como si fuera mi obligación natural. Laura empezó a ahorrar dinero y cada mes le daba una pequeña cantidad a su madre. Me dijo, «No quiero volver a ser una carga para vosotros en el futuro». La escuché y sonreí. Había frases que nunca habría imaginado oír de boca de Laura. Una noche, Javier me dijo, «Quiero reformar la habitación de mamá para que le sea más fácil moverse. Puedo encargarme yo solo. No necesito tu dinero». Lo miré y asentí. «Si lo tienes claro, me parece bien». Javier sonrió, una sonrisa de alivio poco común. Supe que estaba aprendiendo a ser un verdadero pilar, sin depender del sacrificio silencioso de su esposa. La vida parecía tranquila, pero otro golpe llegó, silencioso pero profundo. Mi padre cayó enfermo. No era algo grave, pero fue suficiente para asustarme. El médico dijo que necesitaba un seguimiento cardíaco a largo plazo. Dejé todo y volví a mi pueblo para cuidarlo unos días. Javier organizó su trabajo y vino conmigo. Ver a mi marido preparando agua caliente y cocinando para mi padre me produjo una sensación muy diferente. Ya no era resignación, sino compañerismo.
Una noche, mi padre me llamó, su voz era débil. Hija, lo he pensado. Ese oro, guárdalo bien. No lo vendas por mí. Le cogí la mano, con los ojos llorosos. No te preocupes por eso, papá. Yo puedo encargarme. Él negó con la cabeza. No, ya soy viejo. Lo que te dejo es para ti, no para que cargues con más peso. Entendí. Y le prometí que no tocaría esa parte a menos que fuera absolutamente necesario. Cuando volví a Madrid sentí que había madurado un poco más. No por haber pasado por una crisis, sino porque había aprendido a poner límites al amor. Un día Laura me llamó, con voz alegre. Elena, me han subido el sueldo. Sonreí. Enhorabuena. Continuó. Un poco dubitativa. He ahorrado un poco. Quiero comprarle a mamá una cama nueva. La escuché y me sentí reconfortada. No le di mi opinión ni interferí. Sabía que era algo que Laura necesitaba hacer por sí misma para crecer. Una noche, mientras cenábamos todos juntos, mi suegra me miró y dijo lentamente, Elena, si en el futuro me pasa algo, no quiero molestaros. Me las arreglaré sola. No digas eso, mamá, respondí. Una nuera siempre será una hija. Ella me miró, con los ojos enrojecidos. Por primera vez, vi en su mirada no desconfianza, sino aceptación. Esa noche, sentada en el balcón contemplando las luces de la ciudad, pensé en el camino recorrido. Desde ser una nuera sumisa, siempre con miedo de ofender a los demás, a ser una mujer que sabe decir no en el momento adecuado sin perder la amabilidad. Ya no tenía miedo de disgustar a nadie, porque entendí que las relaciones verdaderas no se rompen por establecer límites. Al contrario, son los límites los que ayudan a que perduren. La temporada de lluvias llegó temprano ese año. Los aguaceros repentinos de Madrid hacían que la ciudad pareciera ralentizarse. De pie en el balcón, viendo caer la lluvia, sentí una calma profunda. La vida de mi familia, después de tantas sacudidas, también había encontrado un nuevo ritmo. Ya no había sobresaltos violentos, pero sí pequeñas olas que recordaban que no se puede bajar la guardia. Mi suegra se recuperaba lenta pero firmemente. Se había acostumbrado a moverse con cuidado y a comer con moderación. Cada vez que iba a visitarla, ya no me hablaba con tono autoritario, sino que solía decir, siéntate y descansa un poco. Una simple frase, pero sabía que era un cambio sincero. Laura también era diferente. Iba a trabajar con regularidad. Por las noches ayudaba a su madre en la cocina y ya no salía con sus amigos hasta tarde. Un día, me llamó a su casa para hablar en privado. Elena, empezó, con voz algo tensa. Quiero preguntarte algo. La miré y asentí. Dime. Se retorció las manos y fue directa al grano. Estoy saliendo con alguien. No es rico ni ostentoso, pero es buena persona. Sonreí. Eso está muy bien. Laura exhaló aliviada. Tenía miedo de que pensaras que volvía a ser una interesada. Negué con la cabeza. No pienso eso. Has cambiado. Ella bajó la cabeza. Su voz se suavizó. Lo del coche. Te hice pasar un mal rato. No lo olvido. No le recordé el pasado, solo le dije, lo importante es cómo vives ahora. Laura asintió. Vi en sus ojos una madurez que ya no era solo de palabra. A finales de ese mes, mi padre volvió a llamarme. Su voz era más lenta pero clara. Hija, lo he pensado. Quiero vender el terreno que hay detrás de la casa. Me sobresalté. ¿Por qué venderlo, papá? Él rió suavemente. Ya te imaginas para qué. Quiero dejarte algo más, por si lo necesitas en el futuro. Papá, no lo vendas, le supliqué. No necesito más. Su voz se volvió grave. No es para ahora, es para que esté ahí. Si mi hija tiene una vía de escape más, yo estaré más tranquilo. Guardé silencio. Entendía a mi padre, y entendía que para un padre como él, preocuparse por su hija nunca era suficiente. Esa noche se lo conté a Javier. Se quedó pensativo un largo rato y luego dijo, si papá ya lo ha decidido, no deberíamos oponernos. Pero creo que en el futuro, si nuestros padres necesitan algo, nosotros debemos ser quienes los cuidemos. Miré a Javier, sintiendo una calidez en mi interior. Ya no consideraba la ayuda de mi familia como algo natural, sino como una relación recíproca. Otro contratiempo ocurrió justo cuando todo parecía en calma. La empresa de Javier tuvo una inspección de Hacienda. No era una irregularidad grave, pero fue suficiente para estresarlo. Esos días, Javier apenas dormía. Veía el agotamiento en sus ojos, pero no decía nada sobre el dinero. Una noche, se sentó a mi lado, con la voz ronca. Puedo arreglármelas solo. No te preocupes. Le cogí la mano. ¿No me preocupa el dinero? Me preocupas tú. Javier guardó silencio. Un rato después dijo, si ocurre lo peor, lo asumiré yo solo.
No quiero que te preocupes más. Entendí que no era orgullo, sino responsabilidad. No lo presioné. Simplemente estuve a su lado, preparándole una cena caliente, recordándole que durmiera. A veces, el apoyo no está en el dinero, sino en no añadir más presión. Finalmente todo pasó. La empresa de Javier no recibió una multa grave, solo tuvo que ajustar la contabilidad. El día que recibió la notificación, volvió a casa temprano y nos abrazó a mi hija y a mí. «Ya ha pasado», dijo en voz baja. Sonreí. Sabía que cada vez que superábamos un desafío así, nuestra familia se fortalecía un poco más. Una tarde mi suegra me llamó. Pensé que necesitaba ayuda con algo, pero cuando llegué solo me pidió que me sentara y me entregó una pequeña caja de madera. «Esto», dijo con voz pausada, «lo he guardado durante mucho tiempo. Te lo doy a ti». La abrí. Dentro había un par de pulseras de oro antiguas, de diseño sencillo. «No puedo aceptarlas, mamá», dije. Ella negó con la cabeza. «¿No te las doy como dinero? Te las doy como la nuera mayor, para que las guardes». Me quedé helada. Para Carmen esto era un gran reconocimiento. Incliné la cabeza. «Gracias, mamá». Ella me miró. Su mirada se suavizó. «Ya soy vieja. Solo espero que viváis en paz». Cogí la caja, sintiendo un ligero temblor en las manos, no por el valor del oro, sino por el significado de la entrega. Esa noche, coloqué las pulseras en la caja de seguridad, junto a mis lingotes de oro. No me sentí codiciosa, solo sentí que estaba cuidando lo que se me había confiado. Sentada en el salón, viendo a Javier jugar con nuestra hija, pensé de repente que si aquel día no hubiera mantenido mis límites, si me hubiera rendido por miedo a las críticas, quizás hoy todo sería diferente, y no necesariamente mejor. Me di cuenta de que la felicidad no proviene de complacer a todo el mundo. Proviene de vivir de acuerdo con tus propios valores y atreverte a asumir la responsabilidad de tus elecciones. Afuera, la lluvia había cesado y la ciudad se iluminaba. Respiré hondo, sintiéndome ligera. El camino por delante aún era largo, pero ya no tenía miedo. Tenía la claridad suficiente para seguir adelante. Después de que mi suegra me diera las pulseras de oro, tuve una sensación muy extraña. No era alegría ni presunción. Era la sensación de alguien que acaba de cruzar una puerta estrecha, sabiendo que detrás ya no hay vuelta atrás al viejo modo de vida. A partir de entonces, ya no sería solo la nuera obediente o la difícil a los ojos de alguien, sino una parte reconocida de esta familia, con todos sus límites y responsabilidades. No me puse las pulseras, las guardé en la caja de seguridad junto a mi oro. Para mí no eran joyas, sino un hito del cambio por el que todos habíamos pagado un precio. Los días siguientes transcurrieron en calma. Javier trabajaba con regularidad. Por la noche cenaba con su mujer y su hija. Ana crecía rápido y empezaba a hacer muchas preguntas. Un día me preguntó: «Mamá, cuando sea mayor y tenga dinero, ¿a quién se lo doy?» Me reí. «¿A quién se lo vas a dar tú?» «A quien quieras, pero recuerda guardar un poco para ti». La niña asintió seriamente, como si fuera una lección muy importante. El fin de semana, Javier propuso que toda la familia fuera a visitar a mi padre. Lo miré un poco sorprendida. Antes, cada vez que íbamos a mi pueblo, Javier iba por obligación, no por iniciativa propia. «Quiero ir a ver a papá», dijo. «Hace mucho que no vamos». Asentí. En mi interior, sabía que este era otro cambio, silencioso pero evidente. Al llegar al pueblo, mi padre salió a recibirnos a la puerta. Había envejecido de verdad. Su espalda estaba más encorvada, su pelo mucho más blanco, pero sus ojos, al ver a su nieta, todavía brillaban. Javier bajó del coche. «Hola, papá», saludó muy respetuosamente. Mi padre asintió y le dio una palmada en el hombro a Javier. «Qué bien que hayáis venido». La comida en el pueblo fue sencilla: una sopa de verduras, pescado guisado y un plato de aceitunas. Javier comió con mucho gusto, e incluso dijo: «Hacía mucho que no comía así de bien». Mi padre lo miró, sonriendo con ternura. Yo, sentada a su lado, sentí una calidez en mi interior. Hay cosas que no necesitan decirse para sentirse. Por la noche, cuando Ana ya dormía, mi padre llamó a Javier para sentarse en el porche a tomar un té. Yo, desde dentro, no oí toda la conversación. Solo vi a los dos hombres sentados uno frente al otro, en silencio. Un rato después, Javier entró y me llamó. «Elena, ven». Mi padre me miró y dijo lentamente: «Te digo la verdad, antes me preocupaba mucho por ti, Elena. Me preocupaba que te casaras y no tuvieras un apoyo. Pero ahora veo que ya te mantienes firme». Javier bajó la cabeza. «Sí, sé que antes no lo hice bien». Mi padre asintió. «Saberlo es suficiente. Un hombre puede equivocarse, pero lo importante es corregirlo. Si has conseguido mantener a tu mujer y a tu familia, ya has hecho más que muchos».
Lo escuché con los ojos llorosos. Mi padre no me reprochaba nada ni se atribuía ningún mérito. Solo decía lo que era necesario. De vuelta en la ciudad, la vida siguió su curso, pero entonces ocurrió algo que me hizo darme cuenta de que los desafíos nunca terminan. Una tarde, Laura me llamó, con voz apresurada. «Elena, ¿estás libre? Necesito verte». La cité en una cafetería cerca de casa. Laura llegó con el rostro pálido y las manos temblorosas. Dijo de inmediato: «La persona con la que salgo. Me ha dicho que quiere casarse, pero su familia ha preguntado por la dote». Miré a Laura en silencio. «La verdad es que no tengo mucho», continuó, con la voz quebrada. «No lo dicen directamente, pero sé que están comparando». Le pregunté: «¿Qué quieres de mí?». Laura bajó la cabeza durante un largo rato y luego dijo: «No te pido dinero. Solo quiero preguntarte qué crees que debería hacer». Respiré aliviada. Me alegré de que Laura no hubiera abierto la boca para pedir dinero como antes. «Laura», le dije lentamente, «si alguien se casa contigo por tu dinero, aunque hoy tengas un coche y una casa, mañana te pedirán más. Ya has sufrido por eso una vez». Laura se mordió el labio. «Pero también tengo miedo». «¿Y sí?». La miré directamente a los ojos. «¿Tienes miedo de perderlo a él? ¿O tienes miedo de tener que mantenerte por ti misma?». Laura rompió a llorar. No la consolé de inmediato. Dejé que llorara, que escuchara su propio corazón. Un rato después dijo: «Lo entiendo. Se lo diré claramente. Si no funciona, pues no funciona». Asentí. «Te apoyo». Unos días después, Laura me envió un mensaje. «Hemos roto». Solo 2 palabras. Lo leí y sentí el corazón pesado, pero sabía que ese era el precio de la madurez. Por otro lado, el trabajo de Javier entró en una nueva fase. Le ofrecieron un puesto más alto, lo que significaba más presión. Una noche, se quedó haciendo cálculos durante mucho tiempo y luego me dijo: «Quiero comprar un pequeño apartamento a mi nombre para alquilarlo a largo plazo». Lo miré. «¿Lo has pensado bien?». «Sí», respondió Javier. «No quiero que en el futuro todo dependa de tu parte». Esa frase me dejó en silencio durante un largo rato. No porque no confiara en él, sino porque me di cuenta de que este hombre finalmente había entendido que la responsabilidad no consiste en cogerlo de la esposa para cuidar de otros, sino en asumir su propia parte. Lo discutimos detalladamente, con claridad. Le di mi opinión, pero no lo avalé ni figuré como copropietaria. Javier no se ofendió. Dijo que lo entendía, que así era más justo. A finales de año celebramos el cumpleaños de Ana. Mi suegra vino temprano, Laura también. Carmen, al ver a sus hijos y a su nieta reunidos, tenía los ojos llorosos. Me dijo en voz baja: «Que nuestra casa esté en paz ahora es gracias a que tú has sabido mantener la cabeza fría». No respondí, solo sonreí levemente. No necesitaba que me elogiaran, solo necesitaba saber que no me había equivocado. Esa noche, cuando todos se habían ido, me senté sola en el salón, mirando la casa en silencio. Pensé en el camino recorrido, en los momentos en que creí que no podría soportarlo más, en las decisiones que una vez me dieron miedo. Si pudiera volver a ese momento, haría lo mismo. Porque entendí que una mujer que no guarda su dinero se priva a sí misma del derecho a elegir. Y no hay elección más peligrosa que tener que vivir dependiendo de la bondad de los demás. El tiempo pasa, no de forma ruidosa, pero sí lo suficientemente profundo como para que todo se asiente. Me di cuenta de que después de las crisis, lo que más había cambiado no era el dinero ni mi posición en la familia, sino la forma en que cada uno se miraba. Mi suegra ya no analizaba cada una de mis palabras. Laura ya no miraba a su hermano con ojos de expectación. Javier ya no tenía el aire de un hombre que siempre debía apaciguar las cosas para mantener la paz. Y yo, ya no vivía en un estado de defensa constante. Una mañana de principios de año, llevé a Ana al colegio y luego pasé por el mercado. Me encontré a mi suegra en el puesto de verduras de siempre. Me vio y asintió. «Compra lo que necesites rápido y vete a casa a descansar. Hoy hace frío». «Sí, mamá», respondí. Esas frases cotidianas que antes anhelaba y no me atrevía a esperar. Al llegar a casa, recibí una llamada del tío Antonio. Su voz seguía siendo pausada, pero sonaba alegre. Estaba en Madrid por trabajo y quería visitarnos. Esa tarde vino a casa, tomó un té con Javier, le preguntó por el trabajo, por la salud de mi padre, sin mencionar el pasado ni lanzar indirectas. Antes de irse me dijo una frase que nunca olvidaré. «Hija, al mantener tus límites has mantenido tu hogar». Mucha gente no entiende eso en toda una vida. Lo acompañé a la puerta, sintiéndome aliviada. Hay reconocimientos que no necesitan ser ostentosos. Solo necesitan que la persona adecuada los diga en el momento adecuado. Poco después, Laura nos anunció que planeaba mudarse.
No por enfado con su madre ni por demostrar nada, sino porque quería ser verdaderamente independiente. Había ahorrado un poco y alquilado una habitación cerca de su trabajo. Mi suegra, al enterarse, guardó silencio al principio. Por la noche, llamó a Laura a su habitación. No escuché la conversación, pero supe que había llorado, no por oponerse, sino por preocupación. Por primera vez en su vida, Carmen tenía que aprender a soltar a su hija. El día antes de mudarse, Laura vino a casa con una bolsa de fruta. Elena, me dijo, quiero darte las gracias. Si no fuera por ti, probablemente seguiría pensando que depender de la familia es lo normal. Sonreí. No es gracias a mí, es gracias a que tú has querido aprender. Laura bajó la cabeza. Espero que si algún día tengo mi propia familia, no haga sufrir a mi nuera. Escuché sus palabras con el corazón encogido. Sabía que no eran promesas vacías, sino el resultado de haber tropezado. Por otro lado, el plan de Javier de comprar un apartamento para alquilar empezó a hacerse realidad. Pidió un préstamo por su cuenta, calculó los flujos de caja. Algunas noches, se sentaba frente a su escritorio, frunciendo el ceño ante las hojas de cálculo. Yo no interfería. Solo le preguntaba, ¿necesitas mi opinión en algo? Cuando decía que sí, se la daba. Cuando decía que podía solo, asentía. Habíamos aprendido a respetar el espacio del otro. Un día Javier me dijo, creo que si todo va bien, en unos años podríamos mudarnos a una casa más grande para la niña. Lo miré, sin asentir ni negar. Vayamos paso a paso. Javier sonrió. Sigue siendo igual de prudente. La prudencia no es mala, respondí. Nos ayuda a no pagar más precios. Javier guardó silencio y asintió. Mi padre llamó para decir que alguien había preguntado por el terreno del huerto, ofreciendo un buen precio. Le aconsejé que no se precipitara. Él dijo que no lo vendía para gastarlo, sino para ponerlo en el banco a mi nombre. Que lo usara cuando lo necesitara. Me quedé sin palabras. Sabía que esa era la forma en que mi padre amaba a su hija, en silencio y de forma constante. Se lo conté a Javier. Él guardó silencio un momento y luego dijo, sé que papá te quiere, solo espero poder hacer lo mismo por nuestra hija en el futuro. Lo miré, viendo su madurez reflejada en su rostro. A mediados de año tuve un pequeño accidente de tráfico. Nada grave. Pero tuve que estar ingresada unos días. Javier se pidió días libres para cuidarme. Mi suegra venía a visitarme todos los días con sopa caliente. Se sentaba junto a mi cama y murmuraba, «Estás muy delgada últimamente». Sonreí débilmente. «Estoy bien, mamá». Ella me cogió la mano. Su voz temblaba. «Antes pensaba que eras demasiado dura. Ahora me doy cuenta de que la dureza es para no romperse». Me giré. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Hay palabras que llegan tarde, pero que son suficientes para sanar. Laura también vino a visitarme con un termo de gachas que había preparado ella. «Descansa y ponte buena», me dijo. «De las cosas de casa nos encargamos Javier y yo». Asentí. Sentí que ya no estaba sola en mi propia familia. Cuando me dieron el alta, volví a casa. La vida continuó. Pero en mí había un cambio muy claro. Ya no sentía que tuviera que demostrar nada. Sabía dónde estaba, qué necesitaba y qué podía rechazar. Una noche, Ana se sentó a mi lado y me preguntó, «Mamá, ¿tienes miedo?» Le pregunté, «¿Miedo de qué, cariño?» «Es que antes te veía triste a menudo». La abracé. «Ya no tengo miedo, mi amor». «¿Por qué, mamá?» «Porque he aprendido a protegerme», le dije en voz baja. «Y quiero que tú también lo hagas cuando seas mayor». La niña asintió y me abrazó con fuerza. Esa noche, acostada junto a Javier, escuchando su respiración, pensé en el camino recorrido. No guardaba rencor al pasado. Sin esos tropiezos, no habría entendido el valor de mantenerme firme. Mi felicidad ahora no es ruidosa. Reside en las comidas sin recelo, en las conversaciones sin cálculos, en saber que tengo el derecho a elegir y la valentía de asumir la responsabilidad de mis elecciones. Sé que el futuro todavía traerá desafíos, pero no tengo miedo. He aprendido a atravesar las tormentas sin perderme a mí misma. Después de mi estancia en el hospital, todo en la familia pareció calmarse por completo. Ya no había llamadas insistentes, ni miradas inquisitivas, ni nadie mencionaba la palabra dinero con un tono a medio camino entre la exigencia y el reproche. Sabía que no era porque lo hubieran olvidado, sino porque cada uno había encontrado su lugar. Mi suegra, después de cuidarme en el hospital, cambió notablemente. Ya no interfería en nuestra vida de pareja. Si surgía algo, llamaba primero a Javier, y él me consultaba a mí. Ya no me sentía como una extraña o como la que debía ceder para mantener la paz. Una mañana mi suegra llamó. Su voz era pausada. «Elena, ¿estás libre este fin de semana?»
Quería pedirte que me acompañaras a la iglesia. Me sorprendió un poco, pero acepté. El fin de semana la llevé. En el coche, ella miraba por la ventana, con la voz apagada. Ya soy vieja. Hace años pensaba que para estar tranquila, tenía que controlar el dinero de la casa. Ahora me doy cuenta de que si aprietas demasiado, tus propias manos se cansan. No respondí. Sabía que era una confesión, no una justificación. En la iglesia encendió una vela y rezó durante un largo rato. Al salir, dijo: No espero que seas cercana o cariñosa conmigo. Solo espero que viváis en paz, para que Ana no crezca viendo a los mayores discutir. Incliné la cabeza. Eso es lo único que yo también deseo, mamá. En ese momento comprendí que nuestra relación de suegra y nuera nunca sería como la de una madre y una hija, pero había alcanzado un raro equilibrio, sin hacernos daño, sin aprovecharnos la una de la otra. Laura, desde que se mudó, venía menos a casa, pero cada vez que lo hacía preguntaba por su madre. Ya no actuaba como la hija pequeña y mimada, sino como una adulta que se valía por sí misma. Una vez, me invitó a su pequeño apartamento alquilado, mostrándome con orgullo una estantería y una cocina ordenada. No sabía que vivir sola fuera tan difícil, dijo, riendo y suspirando. La dificultad te enseña a valorar el esfuerzo de los demás, le respondí. Ella asintió, con la mirada perdida. Antes pensaba que era obligación de Javier y tuya cuidar de mí. No la culpé, solo dije: Lo importante es que ahora lo sabes. Laura me miró durante un largo rato y luego dijo: Elena, mi mayor miedo es volver a mis viejos hábitos. Tener miedo es bueno, le respondí lentamente. El miedo te recuerda que no debes repetir los mismos errores. Laura sonrió, más aliviada. En cuanto a mi padre, su salud se estabilizó. No vendió el terreno. Me dijo: Lo he pensado mejor. Mientras pueda, lo conservaré. Ya eres lo suficientemente fuerte. No necesito preocuparme tanto como antes. Lo escuché y sentí una mezcla de alivio y melancolía. Los hijos crecen, los padres envejecen. Es una ley ineludible. No escuché la conversación, pero esa noche Javier me lo contó. Mi padre le había dicho que ya se sentía tranquilo dejándome a su cuidado. Pero le hizo una advertencia. Nunca la obligues a elegir entre su tranquilidad y su dignidad. Al oírlo, sentí un nudo en la garganta. Sabía que era algo que mi padre había querido decir durante mucho tiempo. Nuestra vida familiar transcurría a un ritmo constante, sin enriquecernos de la noche a la mañana, pero sin pasar apuros. Seguí guardando mi oro, sin tocarlo. Javier seguía adelante con sus propios planes. Cada gasto importante se discutía claramente, sin secretos ni defensas. Una noche, cuando Ana ya dormía, Javier me preguntó: ¿Alguna vez has pensado a dónde habríamos llegado si ese día no hubieras guardado el dinero? Lo miré y le respondí con sinceridad: No me atrevo a pensarlo. Pero sé que si no lo hubiera hecho, hoy no sentiría esta calma. Javier asintió. Yo tampoco. Me cogió la mano y añadió: Antes pensaba que los matrimonios no debían tener demasiados límites. Ahora entiendo que no tenerlos es lo peligroso. Le apreté la mano, sin decir nada más. Un pequeño incidente ocurrió a finales de año, pero para mí fue muy memorable. En una fiesta familiar en casa de mi suegra, un pariente lejano soltó: La nuera de esta casa controla bien el dinero. El ambiente se tensó. Antes de que pudiera decir nada, mi suegra habló. Su voz no era alta, pero sí clara. Guarda el dinero que le dieron sus padres. ¿Qué hay de malo en eso? Toda la mesa guardó silencio. El pariente sonrió forzadamente y no dijo más. Yo, sentada allí, me sentí conmovida, no por haber sido defendida, sino porque sabía que Carmen se había puesto del lado de la justicia, no de las apariencias. Esa noche, de vuelta en casa, le dije: Gracias, mamá. Ella me hizo un gesto con la mano. No hay de qué. Solo he dicho la verdad. Solo eso. Pero supe que mi camino como nuera había llegado a una etapa muy diferente de la del principio. La última noche del año, me senté a anotar los gastos en mi cuaderno. De repente recordé a la mujer que era hace unos años, siempre con miedo de ser juzgada, de que la llamaran calculadora, de ofender a los demás. Sonreí. Esa mujer ya no existía. Ahora sé lo que necesito y lo que no, cuándo dar y cuándo guardar. Sé que la amabilidad no es sacrificarse hasta el agotamiento, sino guardar lo suficiente para no sentir rencor después. Cerré el cuaderno y miré hacia el dormitorio, donde Javier y mi hija dormían en paz. La luz amarilla y suave iluminaba sus rostros. Me sentí serena. Este viaje casi había llegado a su fin. No el final de la historia, sino el final de un círculo vicioso. El círculo vicioso de la sumisión ciega, del sacrificio sin límites. Esa mañana me levanté más temprano de lo habitual.
El final del año en Madrid no era frío, solo un poco fresco, lo suficiente para calmar el espíritu. De pie en el balcón, viendo cómo el tráfico empezaba a densificarse, pensé de repente en el camino que había recorrido. No había sido largo, pero sí lo bastante profundo, como para cambiar a una persona por completo. Javier y Ana todavía dormían, padre e hija, uno grande y otro pequeño, respirando al unísono. Contemplé la escena durante un largo rato. Antes, había mañanas en las que me despertaba con una vaga inquietud, la preocupación por lo que podría pasar ese día, por decir algo equivocado, por el dinero, por mi suegra, por mi cuñada. Ahora, esa preocupación había desaparecido, no porque todo fuera perfecto, sino porque sabía que podía enfrentarme a cualquier cosa con una mente firme. Fui a la cocina a preparar el desayuno. Cuando el aroma de las gachas empezó a llenar el aire, Javier se despertó. Se apoyó en el marco de la puerta, mirándome, y sonrió levemente. ¿Tan temprano te has levantado? He dormido lo suficiente, respondí. Javier se acercó y me puso una mano en el hombro. Yo también. Solo 2 frases sencillas, pero pude oír la paz en ellas. Después del desayuno llevé a Ana al colegio. Me cogió de la mano, contándome mientras caminábamos sobre el fin de semana en casa de la abuela, sobre cómo la tía Laura la había llevado a comprar libros, sobre la llamada del abuelo para ver cómo estaba. La escuché, sintiendo una calidez en mi corazón. Las relaciones que antes eran tensas, ahora se habían convertido en algo normal en la vida de mi hija. Eso era lo que más valoraba. Al mediodía pasé a visitar a mi suegra. Carmen estaba sentada en el patio, limpiando verduras. Al verme, levantó la cabeza. ¿Ya estás aquí? Entra a tomar algo. Me senté a su lado y la ayudé. No hablamos mucho. El silencio entre 2 mujeres, que habían tenido tantos conflictos, ya no era pesado. Era el silencio de quienes se entienden lo suficiente como para no necesitar más palabras. Un rato después, Carmen habló. Lo he pensado. Si en el futuro me pasa algo, no quiero ser una carga para vosotros. Ya se lo he dicho a Laura. La miré y respondí suavemente. Con que cuides tu salud es suficiente, mamá. Ella asintió. Ya no había sermones ni exigencias implícitas. Sabía que esa era su forma de mantener su dignidad y también de respetarme. Laura salió de la casa con un cuaderno de gastos en la mano. Sonrió. Elena, acabo de anotar los gastos de este mes. Me doy cuenta de que tenerlo todo claro me hace sentir más ligera. Miré a Laura y vi un reflejo de mí misma. Sí, le dije. Cuando te acostumbras, te quitas un peso de encima. Laura asintió. Ya no pedía, ya no dependía. Estaba aprendiendo a mantenerse por sus propios pies. Era algo que nadie puede enseñar, solo se entiende viviéndolo. Esa tarde Javier me recogió para volver a casa. Por el camino me dijo. Acabo de firmar el contrato de alquiler del apartamento. ¿Todo bien? Le pregunté. Sí, respondió. Lento pero seguro. Sonreí. Ya no nos hacíamos grandes promesas. Solo hablábamos de lo que podíamos hacer y lo cumplíamos. Por la noche cenamos todos juntos. Ana reía, Javier contaba cosas del trabajo. Yo le recordaba a Laura que el fin de semana visitara a mi padre. Todo era tan sencillo, que de repente me di cuenta de que la felicidad no proviene de tener más, sino de dejar de tener que desconfiar los unos de los otros. Cuando mi hija ya dormía, saqué mi cuaderno y escribí unas líneas. No sobre dinero, sino sobre lo que había aprendido en este matrimonio. Aprendí que ser nuera no significa perder el derecho a protegerse. Aprendí que guardar dinero no es egoísmo, sino guardar el derecho a elegir para mí y para mi hija. Aprendí que el amor verdadero no exige que el otro se sacrifique hasta el agotamiento. Recordé el momento en que Javier pasó la tarjeta para comprarle el coche a Laura y vio el saldo vacío. Si ese día no hubiera decidido comprar oro, si no hubiera mantenido mis límites, quizás todo habría tomado un rumbo diferente. No necesariamente peor, pero seguro que no tendría la serenidad que tengo hoy. Hay quienes dicen que una mujer que guarda dinero es astuta, pero yo entiendo que una mujer que no lo guarda es imprudente. Porque cuando todo se derrumba, solo quien está preparada tiene la calma para levantarse. No he ganado a nadie en esta historia. Tampoco he perdido. Simplemente elegí ponerme de mi lado. Y gracias a eso, las personas a mi alrededor también se vieron obligadas a cambiar para adaptarse. No por miedo, sino porque se dieron cuenta de que esos límites eran necesarios. Cayó la noche. Apagué la luz y me acosté junto a Javier. Se giró y me susurró. Gracias, Elena. Gracias por qué, le pregunté. Por no rendirte, respondió. Y por no perderte a ti misma. Guardé silencio. En mi corazón, la respuesta estaba muy clara. Me protegí no para ganar, sino para tener suficiente amor que dar.
Afuera, la ciudad se sumía lentamente en el silencio. Cerré los ojos, sintiendo la respiración acompasada de mi familia. El camino por delante seguramente tendría más desafíos, pero ya no tenía miedo. Había aprendido a atravesar las tormentas sin perder lo más importante, mi dignidad y mi paz interior.